Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, el cual estaba pasando por una situación económica bastante difícil, esto luego de perder su empleo. Por suerte para él, fue contratado por una especie de organización mágica, encargada de proteger a criaturas místicas, y en la cual tendría que llevar a cabo varias misiones que pondrían en riesgo su vida. Eso sí, por completar cada una de ellas, obtendría habilidades especiales, con las cuales podrá hacer frente a los oponentes que se interpusieran en su camino, pasando de ser un simple perdedor a un guerrero bastante habilidoso, y en el camino conquistando varias chicas de distintas razas mágicas. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Registro de Criaturas Mágicas. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, el cual estaba en medio de un enfrentamiento contra una especie de mercenaria, en la que ambos parecían estar bastante parejos. El prota usaba su velocidad para atacar, mientras que la chica mantenía su distancia para obtener la ventaja. Luego de esto retrocedemos unos cuantos meses atrás, y nos presentan de mejor manera a nuestro prota, Yoshihito, un chico normal con bastante mala suerte, y el cual estaba teniendo problemas financieros, ya que a pesar de que sus padres le habían heredado una casa que podría rentar, conseguir inquilinos era imposible debido a su ubicación. Así que ahora mismo su objetivo principal era conseguir un empleo antes de que su dinero se acabara. Pero para su mala suerte, el lugar en el que tendría una entrevista había quebrado recientemente. Por suerte, cuando este último regresaba a casa, se topó con esta chica de aquí, Lily, la cual estaba en búsqueda de un cuarto para rentar que había visto en un anuncio. Cuarto que, por cierto, resultó ser el mismo que Yoshihito rentaba. Obviamente el chico no entendía por qué una chica querría rentar un cuarto en un lugar tan alejado de la ciudad, pero esta última le explicó que ahora mismo ese era el único lugar para el que su presupuesto le alcanzaba. Pero bueno, el prota no desperdició la oportunidad de ganar algo de dinero extra, así que la llevó hasta su casa, aunque en el camino la chica comenzó a actuar de manera extraña, pidiéndole que se alejara. Obviamente el prota no entendía bien qué carajos ocurría. Tras esto fueron interceptados por una especie de vampiro, mientras que Lily adoptó su verdadera forma de licántropo, ya que sí, al parecer la chica era una mujer lobo. No obstante, en medio de la batalla, la vampira se acercó al chico para preguntarle si estaba bien. Obviamente Yoshihito no entendía qué ocurría, pero antes de poder contestarle, Lily se encargó de ahuyentarla. Tras esto, le dijo que ya no rentaría la habitación, debido a que no quería ponerlo en riesgo. Pero a pesar de eso, el prota no le abandonaría a su suerte en medio de la noche. Así que le dijo que por el momento podría quedarse en su casa hasta que consiguiera un lugar mejor. Además de que a pesar del peligro, el chico estaba feliz de que al fin tendría una entrada extra de dinero. Una vez en su casa, Yoshihito le mostró el lugar y el cuarto donde dormiría. Gracias a ello, a esta última no le tomó trabajo acoplarse a su nuevo hogar. No obstante, después de algunos días, la vampira de antes se hizo presente de nuevo, iniciando un altercado con la licántropa. Por suerte esta vez el prota consiguió detener la pelea, y luego de hacerlo le preguntó a la vampira por qué estaba tras ellos, dándose cuenta de que la chica no era mala, ya que en realidad los había atacado creyendo que el prota había sido capturado por la licántropa y únicamente quería rescatarlo. Además, después de calmarse y presentarse ante ellos como Vicky, le explicó a Yoshihito que la razón por la que había llegado a esa zona era porque estaba interesada en rentar una de sus habitaciones. Esto ya que la zona en la que se encontraba su casa, al encontrarse bastante alejada de la ciudad, era ideal para criaturas de su especie, además de que el precio de la renta era bastante asequible. Y a pesar de que al principio Lily no estaba muy de acuerdo con la idea de tener que convivir con su enemigo natural, el prota consiguió convencerla y le arrendó la habitación a la vampira. Aunque mientras los tres acordaban los términos de su nueva convivencia, el prota recibió una llamada de parte de una empresa de comercio, la cual le pidió que se presentara al día siguiente a una entrevista de trabajo. Aunque el prota no recordaba haber aplicado a ningún empleo en las últimas semanas, aún así no desperdiciaría la oportunidad de por fin conseguir un trabajo estable. Y bueno, sin pensarlo dos veces, al día siguiente el chico se dirigió a la ubicación donde según la llamada se llevaría a cabo dicha entrevista, aunque el lugar no parecía acorde con una compañía de comercio. Una vez ahí, de nuevo recibió una llamada de la empresa, dándole algunas indicaciones para llegar a ella, aunque el chico comenzaba a creer que quizá todo se trataba de una simple broma.
O bueno, eso hasta que se dio cuenta de que justo encima de él se encontraba una especie de nave. Tras esto fue transportado hasta ella. Obviamente Yoshihito no entendía qué carajos estaba ocurriendo, así que sin pensarlo quiso salir de ahí de inmediato, pero fue detenido por una extraña criatura a base de energía, y la cual lo llevó hasta la sala principal de la nave, en donde se encontró con la misma persona que lo había llamado, esta chica de aquí, Raven, quien explicó que esa era la oficina encargada del espacio-tiempo, la empresa para la que a partir de ese momento prestaría sus servicios. Por su parte, el prota quiso explicarle que él solo estaba interesado en la empresa de comercio, pero la chica le dijo que esa solo era una fachada. En realidad, su trabajo consistiría en detener a las criaturas que tramaran la destrucción mundial, además de proteger a criaturas místicas que no tuvieran un lugar a donde ir, como la vampira y la licántropa que ahora vivían en su casa. De hecho, gracias a sus habilidades lidiando con ellas, era que había sido considerado como el candidato ideal para esa tarea. Eso sí, dicho empleo conllevaba varios peligros que podrían costarle la vida, ya que en caso de que una facción de criaturas mitológicas quisieran rebelarse contra la humanidad, él sería el encargado de hacerles frente y detenerlas, y para ello se le otorgarían algunas habilidades especiales. Aún así, el prota no estaba muy convencido con la idea. O bueno, eso hasta que Raven le reveló que en caso de negarse, sus recuerdos de los últimos días serían borrados, y tanto Lily como Vicky serían sacadas de su casa. Obviamente el prota no quería que eso ocurriera, además de que al enterarse cuál sería la cantidad de su salario, aceptó sin dudarlo demasiado. Y después de regresar a casa, les explicó a las chicas lo de su nuevo empleo y sobre cómo a partir de ahora recibirían más inquilinos sobrenaturales. Por su parte, Vicky aprovechó para advertirle que tuviera cuidado si se involucraba con dichos seres, ya que existía una especie de facción de cazadores que continuamente eliminaban a los de su especie, y quizá él podría haberse envuelto en dichas batallas. Horas más tarde, el chico tomó una siesta, pero al hacerlo tuvo un sueño bastante extraño, despertándose en un mundo muy distinto al suyo, y donde se topó con una especie de lobo que quiso acabar con él. Por suerte fue despertado por Lily en el momento justo, pero al hacerlo se dio cuenta de que había traído cabello de lobo al mundo real consigo, dándose cuenta de que quizá todo lo ocurrido no había sido un simple sueño. Tras esto consultó lo sucedido con las chicas, creyendo que quizá podrían saber algo, y Vicky le explicó que quizá había viajado a otra dimensión por medio de sus sueños, así que para evitar que eso continuara ocurriendo, utilizó un hechizo de protección en él. Aunque al hacerlo, el hechizo no surtió efecto. Por más que la vampira intentó varias técnicas, ninguna parecía surtir efecto. Esto ya que al parecer Yoshihito era inmune a la magia. Pero bueno, mientras los tres conversaban sobre el tema, el chico de nuevo recibió una llamada de Raven, indicándole que se presentara a su base lo antes posible, ya que su primera misión en su nuevo cargo había sido decidida. Y bueno, al día siguiente el prota se presentó en la base de la organización, en donde Raven le otorgó una especie de terminal, un artefacto con tecnología bastante avanzada, que podría serle útil al completar las misiones a las que fuera enviado. Además le explicó que ahora que contaba con dicha terminal, no tenía nada de qué preocuparse, porque en caso de que llegase a colgar los tenis, el artefacto guardaría los datos de su alma en el sistema, información con la que podría darle un nuevo cuerpo. En otras palabras, ahora era inmortal, aunque a Yoshihito no le agradaba mucho la idea de participar en misiones con esa clase de peligro. Pero bueno, luego de esto, Raven nos llevó a una especie de laboratorio, el cual utilizarían para brindarle algunas habilidades especiales, que serían claves en caso de combatir. Aunque mientras la dolorosa mejora se llevaba a cabo, algo salió mal debido a la base genética del chico, siendo transportado nuevamente al mundo paralelo. Una vez ahí, la terminal de antes le explicó que ahora mismo se encontraba en el mundo de los sueños. Por suerte, en su base de datos se encontraba un punto desde el cual podría regresar a la Tierra. Eso sí, en el camino le explicó que en caso de perder la vida en ese lugar, también lo haría en el mundo real, así que debían tener mucho cuidado. Segundos después, fueron interceptados por los mismos lobos de antes. Por suerte, gracias a las mejoras que había obtenido recién, el chico fue capaz de hacerles frente, incluso empleando una especie de escudo especial, con el que los lobos no eran capaces de tocarlo. O bueno, eso hasta que fue interceptado por el alfa de la manada, a quien a duras penas fue capaz de contener con su escudo. Por su parte, el lobo le explicó que pagaría muy caro el haber dañado los colmillos de su manada con su patético escudo. Por suerte al chico se le ocurrió la idea de ofrecerles un trato, diciéndole que si él se encargaba de llevarlo hasta el lugar que le indicara, utilizaría sus habilidades mágicas para sanar sus heridas, aunque obviamente no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y a pesar de que la criatura no estaba muy seguro si aceptar o no, al final terminó accediendo, y en el camino le explicó que de hecho en ese mundo también existían humanos como él, pero solían ser seres despiadados que acababan
encontraban con los de su especie. Y bueno, después de llevarlo hasta la ubicación que la terminal le había indicado, el prota consiguió regresar al mundo real, en donde Raven le dio la bienvenida y le explicó que así como existía el mundo de los sueños, muchos otros mundos paralelos coexistían con el suyo. Además de eso, le reveló que poco a poco, las habilidades que fueran implantadas en él se irían desarrollando, como velocidad, agilidad y fuerza. Aunque también le dijo que quizá él no era un simple humano como había creído, ya que la habilidad de anular la magia pertenecía exclusivamente a su genética. Tras esto, le dio la misión de viajar hasta Inglaterra para reclutar a su próximo inquilino, obviamente otra criatura mágica. Días más tarde, todo el grupo toma un vuelo rumbo a Inglaterra, aunque no sabían muy bien de qué tipo de criatura mágica podría tratarse, así que debían tener mucho cuidado al encontrarlo. Y después de llegar hasta Inglaterra y registrarse en el hotel donde se hospedarían, utilizaron la terminal de antes para conocer la ubicación exacta de la criatura, descubriendo que este se encontraba en una especie de castillo abandonado, ubicado en Yorkshire, una ciudad remota, aunque no sabían muy bien cómo llegar hasta ella. Pero bueno, mientras descansaban un poco, se toparon con este chico de aquí, Mitsuya, quien al parecer también se estaba dirigiendo a la misma ciudad, así que les preguntó por qué se estaban dirigiendo a dicho lugar, ya que al parecer este solo era visitado por exploradores que intentaban investigar un poco de los rumores de fantasmas en el castillo, los cuales habían estado rondando, y él era uno de ellos. Aunque los chicos solo le dieron largas. Horas más tarde, en la habitación, Vicky sintió la presencia de un cazador rondando la zona. Al escuchar esto, el chico de antes apareció ante ellos, presentándose como un cazador de demonios. Al principio los protas no estaban muy seguros de que sus palabras fueran ciertas, hasta que el chico les mostró su credencial y les dijo que ya que conocían su identidad, él podría llevarlos hasta el castillo, ya que tenía algunos asuntos pendientes en ese lugar. Claro, sin saber que estaba hablando con criaturas mágicas. Días más tarde, el grupo se puso en marcha hasta Yorkshire, enterándose por las noticias que muchos exploradores estaban viajando a ese lugar. Esto para resolver el misterio de los fantasmas que habían estado rondando el castillo. Una vez en la zona, se hospedaron en un hotel bastante antiguo, donde conocieron a este tipo de aquí, Agus, el arrendador del hotel, quien parecía algo sospechoso. Eso sí, les dio información acerca de lo que había estado ocurriendo en las ruinas del castillo, explicándoles que desde hace ya varios años, muy pocas personas habían sido capaces de acercarse a las ruinas, comentándoles cómo hace tiempo en ese castillo se había liberado una batalla en la que muchos caballeros habían colgado los tenis, caballeros que ahora rondaban el lugar y acababan con quien se acercara. Obviamente el prota no parecía creer esto del todo, o bueno, eso hasta que Vicky le comentó que luego de enviar a sus murciélagos a explorar, había descubierto que una gran cantidad de energía paranormal se encontraba reunida en ese lugar, así que lo más probable era que los rumores fueran ciertos. Por otra parte, cuando el prota regresó a la habitación que compartía con el cazador, se enteró de que este tenía una hermana menor y por la cual se había unido a la organización de cazadores para así protegerla. Horas más tarde, algunos exploradores se pusieron en marcha hasta el castillo, siendo dirigidos por el tipo de antes, y Mitsuya no desperdició la oportunidad y aprovechó para seguirlos, ya que esa era la manera más fácil de encontrar el dichoso castillo. Mientras tanto, los protas, después de notarlo, emprendieron el viaje siguiendo su rastro, ya que querían evitar que el inquilino pudiera cruzarse con Mitsuya. Por cierto, gracias a que el prota había mejorado sus sentidos como el de su vista, consiguió encontrar una especie de túnel para cortar el camino, y gracias al cual, luego de cruzar algunos obstáculos, consiguieron llegar hasta su destino justo al mismo tiempo que el resto de los exploradores, a los cuales ahuyentaron haciéndose pasar por fantasmas para evitar que pudieran involucrarse en su misión. Y después de explorar un poco las ruinas, gracias a la vista mejorada de Yoshihito, se encontraron con una especie de pasadizo que los llevó hasta unas ruinas subterráneas, donde según la terminal, se encontraba dormido el inquilino. De inmediato todo el grupo se adentró en el pasadizo, ya que debían apresurarse antes de que el cazador diera con la criatura, mientras este último había estado usando sus habilidades para seguirles el rastro, sin saber que las personas a las que intentaba cazar eran las mismas a las que horas atrás había ayudado. Regresando con los chicos, luego de algunas horas de recorrer el lugar, activaron una especie de trampas puestas ahí por el antiguo dueño, especialmente para repeler a criaturas mágicas. Por suerte el prota, gracias a su escudo, consiguió proteger a las chicas, pero ese era solo el inicio de un camino infestado de trampas, creadas especialmente contra la magia. Eso sí, las chicas contaban con Yoshihito, el cual gracias a su habilidad para negar la magia, podía detener cualquier trampa del lugar, incluso ilusiones en las que ambas estuvieron a punto de caer. Y
mientras continuaban con su camino, llegaron a la conclusión de que quizá el antiguo dueño de ese castillo se trataba de un cazador y que quizá por eso tenía tanto conocimiento sobre trampas. Aunque mientras lo analizaban, llegaron hasta una especie de habitación plagada de símbolos mágicos, la cual comenzó a reducir su tamaño para aplastarlos. Y esta vez las chicas no podrían hacer nada, ya que los sellos habían debilitado por completo sus habilidades, así que sin opción, le pidieron al prota que escapara. No obstante, este usó su poder para anular la magia de la trampa, deteniendo su funcionamiento por completo. El poder del chico cada vez incrementaba, algo que hacía pensar a Vicky que quizás se trataba de un ente mitológico. Pero no tendrían tiempo para descansar, ya que cuando estaban por llegar a su destino, se toparon con un grupo de fantasmas, los mismos de los que los rumores hablaban. Por suerte, gracias a una distracción de Vicky, consiguieron llegar a un lugar entre comillas seguro. Esto ya que en esa habitación se encontraba una especie de roca gigante que según la vampira mantenía sellado a un demonio, y quizá eso era lo que los fantasmas habían estado protegiendo, así que debían evitar romper el sello a toda costa. Pero mientras conversaban, a causa de una explosión creada por el cazador al intentar escapar de una trampa, los fantasmas de antes llegaron hasta los protas, rodeándolos de inmediato. Aunque Mitsuya quiso reparar su error, utilizando su armamento de cazador para hacer frente a los fantasmas, pero a pesar de sus intentos, eso no sería suficiente. Así que los protas tuvieron que unirse a la acción, eso sí, sin revelar su verdadera forma, para que Mitsuya no los descubriera. Por suerte Vicky tenía un plan para ello, así que le pidió al prota y a Lily que consiguieran algo de tiempo, hasta reunir el maná suficiente para un ataque contundente. Así que ambos iniciaron el enfrentamiento. Afortunadamente el prota había mejorado bastante, así que consiguieron crear la brecha para que Vicky, quien apenas reunió el maná suficiente, lanzó un ataque arrasador. Lo que esta no esperaba era que todo el maná que había reunido fue absorbido por la roca, que mantenía sellado al demonio, y de dicha roca emergió una especie de demonio de fuego gigante, al cual le bastó uno de sus ataques para deshacerse de todos los fantasmas. Tras esto, capturó tanto al prota como al cazador, llevándolos a un bosque cercano. Obviamente las chicas fueron tras ellos. Y una vez consiguieron alcanzarlos, la vampira invocó una especie de luna roja para acceder a todo su poder. Luna que por cierto terminó afectando un poco a Lily. Pero eso no es lo importante es que el demonio les dijo que no buscaba pelea. De hecho su nombre era Isaac y únicamente estaba buscando a Yoshihito, ya que sí, dicha criatura era el nuevo inquilino del prota, el cual a pesar de su aspecto era una criatura bastante amigable e incluso poseía una forma humana. Y por cierto, el cazador no se enteró de nada, ya que había quedado inconsciente. Pero bueno, después de cumplir con la misión, el prota se presentó en la organización para presentar su reporte, donde Raven explicó que gracias a su último éxito, sería ascendido de rango, y por ende nuevas habilidades le serían otorgadas. Y al volver a casa y ver que todos estaban llevando bien, consultó con Vicky acerca de algunos fragmentos que había encontrado en la dimensión de sueño y en la ruina del castillo, y cuyas escrituras parecían estar relacionadas con el verdadero origen de Yoshihito. Desafortunadamente no logró conseguir información contundente al respecto. Por otra parte, Lily, desde que fue expuesta a la luna roja, había estado actuando diferente, ya que sus poderes comenzaban a salirse de control. Y bueno, al día siguiente el prota nuevamente fue citado por Raven para otorgarle su siguiente misión, la cual según palabras de la misma, esta vez tendría lugar en el espacio, ya que la persona a quien necesitaban reclutar había quedado varado en medio de un planeta desértico, así que su destino estaba en manos de Yoshihito. Eso sí, como esta vez la misión sería de un grado de peligro alto, le obsequió unas pastillas capaces de curar cualquier herida. Además, esta vez sería acompañado por una guía, esta chica de aquí, Satsuki, quien al parecer era mitad sirena. Además de que ella también alquilaría una habitación en su residencia. Y bueno, después de regresar a casa y presentarles a su nueva compañera al resto de inquilinos, Yoshihito les explicó que para la siguiente misión, únicamente llevaría consigo a la sirena, quien tendría el rol de guía, y al demonio, quien al parecer tenía experiencia en el espacio exterior. Así que como los cupos eran limitados, esta vez las chicas tendrían que quedarse en casa. Tras esto los chicos fueron transportados a la estación espacial, donde abordaron una nave que los llevaría a su destino. Mientras tanto, los síntomas de Lily habían estado empeorando y poco a poco comenzaba a perder su conciencia. Regresando con el prota, la nave en el que este viajaba había entrado en batalla con una nave rival, así que el grupo de Yoshihito tendría que abordar una especie de cápsula de escape para así llegar hasta su destino, y en caso de fallar, terminarían varados
lobos en el espacio exterior. Por suerte, gracias a los cálculos del chico y a la fuerza bruta de Isaac, consiguieron escapar en el momento adecuado, llegando hasta su planeta destino. No obstante, su aterrizaje no fue del todo cómodo, dejando la nave destrozada y a los protas en medio del océano, aunque ese era el lugar adecuado para Satsuki, quien adoptando su forma de sirena salvó la vida de Yoshihito, el cual por culpa del impacto fue transportado nuevamente al mundo paralelo, donde su terminal explicó lo que había ocurrido en el aterrizaje, claro, sobre cómo la sirena había puesto a salvo su cuerpo físico, así que no debía preocuparse mucho por ello, más bien en tratar de regresar antes de que las cosas se complicaran en ese lugar. Momentos más tarde, al revisar los alrededores, notó como los lobos de antes estaban en medio de una batalla territorial, así que no lo dudó dos veces y usó sus nuevas habilidades para ahuyentar a los lobos enemigos, ya que les debía eso por la última vez. Además, después de reencontrarse, le explicó al Alfa que ahora tenía la forma de cumplir con su palabra, la cual era usando las pastillas que Raven le obsequió para sanar sus heridas. Y a pesar de que los lobos de la manada no confiaban del todo en su palabra, el Alfa decidió darle la oportunidad, ingiriendo él mismo la medicina, la cual por suerte surtió efecto y sanó los colmillos del Alfa. Tras esto, todos los lobos accedieron a curar sus heridas. Además, Yoshihito aprovechó para preguntarle si tenía información acerca de los fragmentos de antes, a lo que el lobo quedó impactado, ya que dichos fragmentos habían pertenecido a un guerrero legendario. Lastimosamente, cuando estaba por comentárselo, el prota regresó a su mundo. Tras esto, sus compañeros le explicaron que habían encontrado dos lugares donde podría encontrarse el inquilino, así que no perdieron tiempo y se dirigieron a ambas ubicaciones, descartando la primera luego de inspeccionarla cuidadosamente. Tras esto, únicamente les quedaba revisar la que estaba ubicada en medio del océano. Por suerte, gracias a las habilidades de la sirena, que podía adoptar cualquier forma submarina y darle un poco de oxígeno a Yoshihito, no le tomó trabajo llegar hasta dicha ubicación, en la cual la nave del inquilino parecía estar en perfecto estado. No obstante, al inspeccionarla no pudieron encontrar a nadie, o bueno, eso hasta que la jefa le explicó que en realidad el inquilino que buscaban se trataba de una ninfa, que aún tenía la forma de un huevo, así que por ende los protas habían cumplido con la misión. Y bueno, después de regresar a la superficie, Raven los recogió personalmente para llevarlos a la tierra. Además le explicó a Yoshihito que por haber cumplido la última misión, no solo sería ascendido, sino también obtendría su propia nave como recompensa, y claro, sus habilidades subirían de nivel. Tras esto, todo el grupo emprendió el viaje de regreso a casa, aunque cuando estos últimos regresaron a las habitaciones, bastante cansados por la misión, se dieron cuenta de que todo había sido arrasado por Lily, cuyos poderes ahora mismo estaban fuera de control, y Vicky a duras penas estaba siendo capaz de contenerla. Por suerte, gracias al escudo del prota, consiguieron reducir su resistencia, y con la ayuda de las habilidades de Isaac, se transportaron hasta la base de la organización, para así pedir la ayuda de Raven, la cual después de revisar a Lily con sus habilidades, les explicó que en realidad la chica no tenía nada grave, únicamente estaba por despertar sus habilidades como licántropo por completo, despertar que por cierto, había sido apresurado a causa de exponerse a la luna roja de Vicky, así que por el momento únicamente podían contenerla hasta que alcanzara todo su poder, claro, evitando que causara destrozos en la ciudad. Tras esto fue sometida a la misma máquina de antes, para tratar de regresarle la conciencia, al menos temporalmente, y bueno, luego de que ésta se recuperara, el prota tuvo una conversación a solas con Raven, donde ésta le explicó que debía contener los poderes de Lily en la próxima luna llena, que sería cuando alcanzaría su pico máximo, y evitar que dañara a civiles, ya que en caso de hacerlo tendrían que eliminarla. Días más tarde, cuando la luna llena llegó, el prota organizó un campamento alejado de la humanidad para contener los poderes de la chica, y cuando el momento llegó, los protas presenciaron como esta última alcanzó su verdadera forma, aunque era más parecida a un perro que a un lobo. A pesar de ello, perdió el control de su poder, convirtiéndose en una bestia que quería arrasar con todo. Por suerte, gracias a las habilidades de Isaac y a la nueva fuerza con la que Yoshihito contaba, consiguieron contenerla el tiempo suficiente para que la sirena cantara una canción con el poder de calmarla, canción que por suerte dio resultado, regresándola así a su forma humana. Lastimosamente las cosas no terminaban ahí, ya que cuando el prota regresó junto a Lily a la residencia para dejarla en su habitación, fue tomado por sorpresa por dos tipos que se llevaron consigo a la chica. Horas más tarde, Lily despertó en una especie de fábrica abandonada, donde los tipos de antes se presentaron ante ella,
quienes al parecer eran un par de hermanos licántropos al igual que esta última, y los cuales querían integrarla a su manada, creyendo que había sido capturada por los compañeros de Yoshihito. Además, sus habilidades le serían útiles en la batalla que estaban por librar. Por su parte, el prota, gracias a los murciélagos de Vicky, había dado con el paradero de la chica, así que una vez con esta data tomaron la decisión de dividirse en dos grupos, para así tratar de localizarla rápidamente. Vicky y Yoshihito por su parte llegaron hasta una especie de fábrica, que estaba siendo protegida por una barrera mágica, pero como el prota era inmune a esta última, él se haría cargo de ello, aunque cuando estaba por hacerlo fueron interceptados por uno de los lobos, así que Vicky le pidió que se adelantara, mientras ella se haría cargo de él. Pero una vez dentro, cuando intentaba dar con el paradero de Lily, Yoshihito se topó con el otro licántropo, que de inmediato inició un enfrentamiento con él. A pesar de ello, el prota únicamente estaba utilizando su escudo para no dañarlo, ya que usar sus habilidades contra una criatura mágica iba en contra de sus creencias, así que mediante una distracción consiguió llegar hasta el paradero de Lily, a quien intentó sacar del lugar rápidamente. Lastimosamente fueron interceptados por el licántropo de antes, así que el chico decidió no contenerse más y pelear en serio, aunque cuando estaban por enfrentarse, Vicky apareció en escena con el otro licántropo derrotado, así que Yoshihito aprovechó eso para calmar las cosas e intentar entender los motivos de los lobos, los cuales luego de enterarse de que en realidad Lily no era prisionera de la vampira y de que el prota únicamente era un humano normal con algunas mejoras, se disculparon con ellos, diciéndoles que únicamente querían protegerla e intentar integrarla a sus filas. Esto ya que una batalla contra los cazadores estaba por llevarse a cabo y el destino de su raza estaba en juego. Pero mientras conversaban, fueron interrumpidos por un pelotón enorme de cazadores, los cuales estaban ahí para evitar que varias criaturas sobrenaturales se aliaran en contra de ellos, así que les ofrecieron una última oportunidad de rendirse, y de hacerlo conservarían sus vidas, de lo contrario serían aniquilados ahí mismo. Obviamente tanto el prota como el grupo los mandaron al carajo, así que estos últimos abrieron fuego contra todos. Por suerte, gracias a las habilidades protectoras del chico, pudieron evitar un ataque mortal. Los cazadores no podían creer que un humano contara con tanto poder. Y eso no era todo, ya que usando su terminal creó una distracción lo suficientemente fuerte como para que todos escaparan de la bodega. Pero a pesar de ello, los alrededores estaban repletos de cazadores, así que el grupo no tuvo más opción que pelear por separado. Por su parte, Yoshihiko se estaba enfrentando a una cazadora bastante habilidosa, pero a pesar de ello la diferencia de poder era enorme, ya que gracias a las mejoras que el tipo había obtenido en los últimos días, sus ataques no parecían afectarlo lo más mínimo, y a base de su velocidad consiguió noquearla, y además de eso terminó salvando la vida de Vicky, que había sido herida por uno de los cazadores. El prota estaba manejando una velocidad increíble, aunque los lobos no habían tenido la misma suerte, ya que sin muchos problemas fueron doblegados por el líder de la organización, provocándoles heridas bastante serias. Por suerte el prota se hizo presente en el momento adecuado para detener su ejecución, al igual que Lily, que utilizando sus nuevas habilidades, creó una distracción para que los protas pudieran escapar. Una vez en un lugar seguro, se reunieron con el resto del equipo, y la sirena utilizó sus habilidades para sanar las heridas del licántropo. Tras esto, ya que se habían ganado la confianza de los licántropos, les revelaron que muy pronto una batalla enorme se llevaría a cabo entre las criaturas sobrenaturales y los cazadores. Por eso necesitaban crear un ejército competente que pudiera hacerle frente a los hijos de fruta. Aunque cuando conversaban, fueron interrumpidos por los cazadores, que consiguieron dar con su paradero. Lo que estos últimos no esperaban era que esta vez se encontraba con los protas Isaac, quien como recordemos estaba rotísimo y no le tomó trabajo neutralizar por completo a los hijos de fruta. A pesar de eso, una de ellas consiguió atrapar a Satsuki desprevenida, tomándola como rehén y obligándolos a doblegarse. Por suerte en la escena se presentó el cazador de antes, quien al parecer tenía un rango bastante alto y obligó a la hija de fruta a retirarse del lugar, haciéndola creer que él se haría cargo de todo. Aunque una vez con todo solucionado, nos revelan que en realidad el tipo era el hermano mayor de la sirena. Y una vez en casa nos explican con más detalle cómo el tipo se había convertido en un cazador para proteger a su hermana. Esto luego de que sus padres fallecieran, ya que al parecer no era una criatura mágica. Tras escuchar esto, los protas le revelaron que todos ellos eran criaturas sobrenaturales. O bueno, todos a excepción de Yoshihiko. Pero mientras conversaban, los licántropos de antes que los habían visitado tuvieron un altercado con el cazador, creyendo que era un enemigo.
Por suerte el prota consiguió hacerles entender lo que ocurría, y tras esto los tipos le propusieron al grupo unirse a su facción en la lucha contra los cazadores, pero el prota se negó, eso sí, diciéndoles que en caso de necesitar su ayuda, él estaría presente. Tras esto el tipo tuvo una reunión con Raven, quien después de todo lo ocurrido le dio un nuevo ascenso, y le explicó que había descubierto que en realidad él no era un humano. Así que debía continuar visitando el mundo de los sueños de donde provenían sus raíces y donde podría adoptar su verdadera forma. Pero bueno, luego de esto regresó a casa, donde fue recibido por todos con una calurosa celebración para agradecerle todo lo que había hecho por ellos en los últimos meses, ya que de no haber sido por él, muchos habrían perdido la vida. Pero bueno, el anime termina con el huevo de ninfa a punto de eclosionar. Lastimosamente aún no cuenta con una segunda temporada, pero con el final abierto que tuvo, estoy seguro que muy pronto saldrá. Así que si quieren que la traiga apenas salga, este video deberá llegar a los 20.000 likes y 1000 comentarios con la frase magia. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.